Evangelio de hoy. Sábado 31 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. El viaje de la fe, María se pone en camino. María, apenas ha recibido el anuncio del ángel. No se queda en el asombro ni en la contemplación pasiva de lo que ha ocurrido en su corazón. Se pone en camino. La palabra que ha recibido la impulsa, la moviliza, la transforma en discípula activa. Dice el Evangelio que se puso en camino y fue aprisa a la región montañosa. María no huye. No se esconde. No se encierra en su misterio personal. Sino que va. Se apresura. Se lanza al encuentro. Esta prisa no es agitación ni ansiedad. Es la premura del amor que no puede esperar para compartir la gracia recibida. María se dirige a casa de su prima Isabel, impulsada por un doble motivo. Por un lado, confirmar con sus propios ojos el signo que el ángel le ha dado, la maternidad de Isabel en su vejez. Y por otro, ofrecer su ayuda humilde y silenciosa. María, la llena de gracia, se convierte en servidora. Quien ha sido favorecida por Dios entiende que la gracia no es un tesoro para poseer, sino un don que se entrega. El encuentro de 2 milagros. Cuando María entra en la casa de Zacarías y saluda a Isabel, ocurre algo profundamente espiritual. El niño que Isabel lleva en el seno salta de gozo. Es Juan, el precursor, quien comienza su misión incluso desde el vientre. Al reconocer la presencia del Mesías en el seno de María. Es un momento de revelación, de epifanía silenciosa. No hay trompetas ni signos exteriores. Pero el Espíritu Santo actúa en lo íntimo, en lo oculto, en el vientre de 2 mujeres. Isabel, llena también del Espíritu Santo, reconoce con una fe viva lo que ha sucedido. Reconoce la presencia de su Señor. Y llama a María bendita entre todas las mujeres. Aquí el misterio de la encarnación comienza a revelarse en su dimensión comunitaria. Ya no es solo entre Dios y María, sino que afecta y transforma a otros.
La palabra hecha carne produce gozo. Despierta fe. Hace saltar de alegría incluso a los no nacidos. La humildad que engendra fe. Isabel reconoce la grandeza de María. Pero no por un mérito humano, sino porque has creído que se cumpliría lo que te fue dicho de parte del Señor. La verdadera grandeza de María está en su fe, en su confianza, en su apertura radical a Dios. Ella ha dicho sí sin ver, sin pedir pruebas, sin calcular las consecuencias. Ha creído en lo imposible. Ha confiado en la palabra. Y esa fe ha dado fruto. Es precisamente esa fe la que mueve a Isabel a bendecirla. La fe es fecunda. No solo para quien la posee, sino para quienes la rodean. La fe de María suscita la alabanza de Isabel. Su testimonio impulsa a otros a creer. Así también nosotros estamos llamados a tener una fe que no se quede encerrada, sino que fecunde nuestra comunidad. Una fe que irradie, que toque, que haga saltar de gozo los corazones. El Magnificat, un canto de revolución espiritual. Y entonces María entona el Magnificat. Un cántico que brota de la gratitud, del reconocimiento de la acción de Dios en su vida y en la historia. María no canta para sí misma, sino que canta a favor de todos los pobres, los humildes, los pequeños. Es un canto profético que anuncia la inversión de los valores del mundo. Los poderosos serán derribados, los humildes enaltecidos. El Magnificat no es solo un himno de alabanza. Es un manifiesto de esperanza para los que sufren. María proclama que Dios ha mirado la humildad de su esclava. No se atribuye méritos. No habla de derechos ni de orgullo espiritual. Ella se sabe mirada por Dios. Y esa mirada es la que transforma su pequeñez en instrumento de salvación. Todo el Magnificat es una mirada desde abajo. Desde la periferia. Desde los últimos. Por eso es un canto que incomoda a los soberbios. Que desconcierta a los poderosos. Que consuela a los pobres. Dios se acuerda de su misericordia. El Magnificat no es solo una reacción personal. Es una interpretación de la historia. María entiende que lo que está ocurriendo en ella es parte del cumplimiento de las promesas hechas a los padres. A Abraham y a su descendencia para siempre. Es decir, el Dios que actúa en ella es el mismo Dios de la alianza. El que no olvida su misericordia. En un tiempo donde tantos se sentían abandonados, María proclama que Dios no ha olvidado. Que Dios actúa. Que Dios cumple. Esta fidelidad divina se convierte en causa de alegría profunda. La esperanza no está fundada en los méritos humanos, ni en las estructuras del poder, sino en la memoria de Dios. En su capacidad de acordarse, de amar con ternura y con justicia. Por eso el cántico de María trasciende los siglos. Es el canto de todos los que han confiado en Dios a lo largo de la historia. Y de todos los que aún esperan con fe. Una espiritualidad del servicio. María permanece con Isabel unos 3 meses. Nos dice el Evangelio. No ha venido solo a saludar. Ha venido a servir. Su fe la ha hecho peregrina. Su caridad la convierte en servidora. Esta estancia en casa de Isabel, aunque el Evangelio no nos da detalles, está cargada de ternura, de gestos silenciosos, de ayuda cotidiana. María, que lleva en su seno al Salvador, no se comporta como reina, sino como esclava del Señor.
sirviendo a su prójimo con humildad. Aquí se nos revela una espiritualidad encarnada. La fe se traduce en actos concretos. En cercanía. En cuidado del otro. El Magnificat no es una fuga mística, sino una contemplación que desemboca en servicio. María nos enseña que el encuentro con Dios no nos aparta de la realidad, sino que nos lanza de lleno a ella. Con más amor. Con más compasión. María como icono de la Iglesia. Este pasaje del Evangelio de Lucas es, en muchos sentidos, un icono de la Iglesia en su origen. María es figura de la Iglesia. Ha recibido la palabra. La lleva en su interior. La proclama con su vida. La celebra con el cántico. Y la sirve con sus manos. En ella contemplamos lo que la Iglesia está llamada a ser. Una madre que acoge la palabra y la da al mundo. En María contemplamos también cómo la fe se hace camino. Cómo la caridad se hace presencia. Cómo la esperanza se hace canto. Ella es la primera discípula. La primera evangelizadora. La primera en anunciar el reino no con palabras, sino con su misma existencia. Así también la Iglesia está llamada a vivir el Evangelio con sencillez. Con alegría. Con un corazón abierto a los demás. María, figura del alma que canta desde la humildad. Cuando María entona el Magnificat, no lo hace desde una exaltación personal ni desde un deseo de reconocimiento externo. Canta desde lo más profundo de su pobreza interior. Desde la conciencia desnuda de su pequeñez. Es la voz de una mujer que se sabe mirada por Dios, pero no porque ella haya subido, sino porque Él ha bajado hasta ella. Esta verdad transforma su canto en una melodía eterna. En una oración de siglos, en una alabanza que sigue resonando en el corazón de la Iglesia. María no se contempla a sí misma como el centro del relato, sino como el espacio en el que Dios puede actuar. Por eso dice que el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Ella no reclama protagonismo, sino que reconoce con asombro que ha sido visitada por la acción gratuita y amorosa del Señor. En este gesto, María se convierte en maestra de oración. En icono del alma orante, en espejo de la criatura que sabe que todo viene de Dios y a Él todo debe volver. Su cántico no es un desahogo emocional, sino una contemplación consciente del obrar divino. Una meditación sobre la historia de salvación que se hace carne en su propia existencia. El cántico que une historia y presente. María no se limita a cantar lo que ocurre en ella, sino que conecta su experiencia personal con la historia sagrada del pueblo de Israel. En sus palabras, resuena la memoria de los antiguos. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Ella recuerda que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Que no es un Dios lejano, sino el que se involucra en la vida de los pequeños y transforma los destinos. El Magnificat es un himno profético. No solo contempla el pasado, sino que proclama el modo en que Dios sigue actuando. Con justicia, con misericordia, con fidelidad. En un mundo donde tantas veces se alaban las fuerzas del poder, el dinero, la apariencia, María anuncia un Dios que se inclina hacia los que no cuentan, hacia los que no tienen voz. Su voz es, por tanto, una denuncia suave pero radical. Una proclamación de que el reino no se edifica con las armas del mundo, sino con la fe, la entrega y la fidelidad silenciosa. Y esa fe, esa entrega, esa fidelidad, tienen rostro, el suyo.
La memoria de la misericordia. María no solo proclama lo que Dios hace, sino que subraya que todo es fruto de su misericordia. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. En esta frase, María revela la esencia del corazón divino. Un amor que no se cansa, que no se agota, que se perpetúa. Más allá de las infidelidades humanas. La misericordia de Dios es el hilo que cose las páginas rotas de nuestra historia. Es la mirada que no condena, sino que reconstruye. Es la ternura que espera incluso cuando nos alejamos. María sabe esto no solo de oídas, sino porque lo experimenta. Ha sido envuelta por ese amor gratuito, y por eso lo proclama. Su cántico es también una invitación a vivir desde esa memoria. El creyente es el que recuerda. El que no deja que la prisa del mundo le robe la conciencia de lo que Dios ha hecho. María es memoria viva de la acción divina. Y en ella, la Iglesia aprende a custodiar los signos de Dios. La plenitud silenciosa del servicio. Después del Magnificat, el texto evangélico concluye con una frase discreta. Casi imperceptible, María permaneció con Isabel. Unos 3 meses y después volvió a su casa. No hay grandes celebraciones ni reconocimientos públicos. No se queda esperando honores ni recompensas. María regresa a su casa. Este gesto final es profundamente revelador. Después del anuncio del ángel, del encuentro con Isabel, del estallido del Magnificat, la Virgen vuelve al silencio cotidiano. Y en ese silencio, sigue gestando el misterio. María no necesita escapar hacia lo extraordinario, porque ha descubierto que lo sagrado también habita en lo cotidiano. Sabe que su vocación no consiste en brillar, sino en acoger y servir. Por eso, su grandeza se mide en su capacidad de volver a casa. De retomar la vida ordinaria, sabiendo que Dios también se revela en la simplicidad. María como templo vivo del Verbo. En este momento de su vida, María ya es el templo del Verbo. No un templo de piedras, sino un santuario de carne donde Dios ha querido morar. Cada uno de sus latidos, cada uno de sus pensamientos. Cada paso en aquel camino montañoso hacia Ain Karim, llevaba al Hijo en su seno. Pero lo más profundo no es solo el hecho biológico de llevar a Jesús en su cuerpo, sino el modo en que lo lleva en su corazón. María es la imagen de la Iglesia cuando, en medio del mundo, no solo predica a Cristo, sino que lo lleva dentro, lo cuida. Lo deja crecer en lo oculto, lo espera en silencio. Así, cada creyente está llamado también a ser templo. A ser lugar donde la palabra se encarne, donde Dios encuentre un espacio para habitar. Donde lo invisible se haga visible a través del amor. María nos enseña que esto no ocurre por esfuerzo humano, sino por disponibilidad, por apertura, por humildad. La profecía del Magnificat en nuestros días. Escuchar el Magnificat hoy, en un tiempo tantas veces marcado por la prisa. La superficialidad, el ruido y el poder, es volver a la raíz del Evangelio. Es recordar que Dios no actúa desde lo espectacular, sino desde lo escondido. Es descubrir que la verdadera revolución no comienza con la violencia, sino con un corazón que cree. María, al proclamar que Dios enaltece a los humildes y derriba del trono a los poderosos, no está haciendo un análisis político, sino una declaración de fe. Está mostrando el modo en que el reino de Dios se construye. Desde abajo, desde lo que el mundo no valora. Desde la fidelidad anónima, desde la cruz. Por eso su cántico sigue siendo incómodo para los que se aferran al poder.
para los que oprimen, para los que creen que lo que vale es lo que se ve. El Magnificat es una semilla de esperanza para los pobres. Y una luz para los que han perdido el sentido. El Magnificat como memoria viva de la fidelidad de Dios. Cuando María proclama, Él se acordó de su misericordia. Está haciendo mucho más que hablar del pasado. Está manifestando que en su presente se ha hecho tangible la fidelidad de Dios. Esa que había sido anunciada a Abraham y a su descendencia. Lo que parecía promesa lejana, ahora se vuelve carne en su vientre. Se vuelve suspiro de esperanza en su corazón. María no solo cree en lo que ha leído o escuchado. Ella vive y encarna lo que generaciones antes anhelaron sin ver. Este acto de recordar, Él se acordó, nos enseña que Dios no olvida. Que en su corazón están grabados los clamores, las lágrimas y las esperas de su pueblo. María, al ser portadora del Mesías. No es solo instrumento pasivo, es testigo consciente de que la historia no ha sido en vano. Y esa memoria que canta no es nostalgia, sino certeza viva de que todo está en manos del que cumple siempre. La fe que camina hacia el otro. La escena de María subiendo a la montaña para visitar a su prima Isabel. Es imagen de una fe que no se encierra, sino que se pone en camino. La fe verdadera, cuando es auténtica, lleva al encuentro, no al aislamiento. No basta con guardar para uno mismo el don recibido. Hay algo en el corazón que empuja a compartirlo. A alegrar al otro, a ser presencia de consuelo. El camino de María no fue cómodo. Subió por senderos difíciles, en una etapa de embarazo en la que el cuerpo se transforma y se cansa. Pero su amor fue más fuerte que el agotamiento. Su deseo de estar junto a Isabel fue más profundo que cualquier comodidad. En este gesto, María revela que la maternidad espiritual implica también la capacidad de olvidar de sí misma para mirar al otro. El silencio como espacio de gestación divina. Aunque el Magnificat es un estallido de alabanza, no debemos olvidar que en María habitaba un silencio prolongado. Antes de cantar, ella meditó. Antes de proclamar, guardó en el corazón las palabras, los signos, los encuentros. El cántico es fruto de un silencio fecundo, donde el espíritu fue susurrando sentido, claridad y profundidad. Hoy, cuando el ruido nos asfixia y la sobreabundancia de palabras nos distrae, María nos enseña a escuchar desde dentro. A no tener miedo del silencio que purifica, del silencio que revela. Es allí, en la hondura sin palabras, donde también nosotros podemos percibir el paso de Dios por nuestra vida. María no improvisó su cántico, lo gestó en la intimidad del corazón creyente. La alegría que brota de la fe. María proclama, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esta alegría no nace de una euforia superficial, ni de una emoción fugaz. Es una alegría anclada en la fe, sostenida por la confianza. Es la alegría de quien sabe que, a pesar de los pesares, Dios salva. Este tipo de alegría no depende de las circunstancias externas. Puede convivir con la pobreza, con la incertidumbre, con la cruz. Porque es una alegría que brota de saberse sostenido por Dios. María no desconoce los desafíos que vendrán, pero su gozo es más fuerte que el miedo. En un mundo que muchas veces busca la felicidad en lo efímero, María nos devuelve a la fuente, Dios mismo. La humildad que abre la puerta al reino. Dios ha mirado la humillación de su esclava.
Estas palabras, que podrían parecer duras, son en realidad el núcleo de la espiritualidad mariana. María no se engrandece a sí misma, sino que se reconoce como aquella a la que Dios ha mirado con ternura precisamente por su pequeñez. La humildad no es desprecio de sí, sino reconocimiento del lugar que ocupamos ante Dios. Es saber que todo lo que somos es don. María no tiene complejos, pero tampoco orgullo. Es libre porque no se apropia de nada. Esa libertad la hace plenamente disponible para el reino. Y por eso, desde su humildad, se convierte en reina. El corazón que acoge la promesa. María cree en lo que aún no ha visto. Cree que la salvación ha llegado cuando apenas comienza. Cree en el cumplimiento antes de que se cumpla. Este corazón creyente, abierto a la promesa, es lo que la hace bienaventurada. Muchos esperan ver para creer. María cree y por eso ve. Su corazón es un santuario de esperanza, donde cada palabra de Dios encuentra espacio para crecer. No exige pruebas ni garantías, se basta con la voz de Dios que resuena en su alma. En esto, también nos enseña a ser creyentes verdaderos, aquellos que caminan sostenidos por la promesa. Una presencia que transforma el encuentro. Cuando María llega a casa de Isabel, no hace discursos ni presenta credenciales. Su sola presencia provoca que el niño salte en el seno de su prima. Allí donde llega María, algo se despierta. Su cercanía no es solo física, es espiritual. Lleva a Cristo en su cuerpo y eso transforma el ambiente, toca el alma, abre los ojos. La Iglesia, como María, está llamada a ser presencia viva que lleva a Cristo. No desde la imposición, sino desde la irradiación. La santidad, cuando es verdadera, se nota aunque no se diga. María no necesita hablar mucho, porque en su mirada, en su paso, en su gesto, el Verbo ya está hablando. La liturgia de la vida cotidiana. Después del Magnificat, no hay grandes milagros, no hay señales celestiales. Hay simplemente 3 meses de convivencia. 3 meses de ayudar, de escuchar, de preparar alimentos. De acompañar silenciosamente la gestación de Juan. María nos enseña que la vida cotidiana, cuando se vive desde el amor, es también liturgia. Cada pequeño acto, cada gesto oculto. Puede ser ofrenda, puede ser oración. No necesitamos grandes plataformas para vivir el Evangelio. Basta con vivir atentos al otro, disponibles para servir, alegres por compartir. En casa de Isabel, María celebra la Eucaristía del servicio. Y allí, Dios está presente. El reino escondido en los vientres de 2 mujeres. Lo que está ocurriendo en este encuentro es inmenso. El Salvador y su precursor están ambos ocultos en el vientre de 2 mujeres humildes. No hay templos, no hay multitudes, no hay tronos. El reino comienza entre susurros, entre latidos, entre silencios de 2 madres creyentes. Dios elige lo pequeño para comenzar lo más grande. Elige la carne para hacerse verbo. Elige la vida intrauterina para inaugurar su reino eterno. María y su prima Isabel son custodias del misterio. Y nosotros, como ellas, estamos llamados a custodiar con fe lo que Dios va gestando en lo oculto de nuestras vidas. La exaltación que no nace del mérito, sino del amor de Dios. Cuando María proclama que el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, no lo hace como quien presume de un privilegio, sino como quien se asombra de haber sido elegida en su pequeñez. Ella no se contempla a sí misma como superior a los demás, sino como aquella a quien Dios, por puro amor, ha mirado con ternura. Las obras grandes de Dios en ella no le pertenecen como trofeos.
sino como signos de un Dios que se abaja hasta abrazar lo humilde y que engrandece lo que el mundo desprecia. En esto, María nos enseña que la verdadera grandeza no viene del esfuerzo humano, ni de los títulos, ni de la fama, sino del hecho de permitirle a Dios hacer su obra en nosotros. Y esa obra comienza cuando uno se entrega sin reservas. Cuando uno dice, hágase en mí. La gloria de María es ser transparente a Dios. Dios que mira, Dios que levanta. María canta, Dios derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Estas palabras no son una ideología política, ni una revancha social. Son una revelación del modo en que Dios actúa. Desde abajo, desde los márgenes, desde la historia de los despreciados. María es parte de ese misterio. La exaltación de lo humilde no es inversión del poder, sino abolición de todo poder que oprime. Dios no humilla para castigar, sino que deja caer todo lo que es falso, todo lo que se levanta sobre el orgullo, para que la verdad resplandezca. En María, se inicia esa revolución silenciosa de Dios, donde los últimos son los primeros, donde la justicia se teje con hilos de misericordia, donde el reino florece en la humildad. El Dios que se compromete con la historia. Dios no permanece distante. No observa el mundo desde un cielo indiferente. Él entra en la historia humana. Se involucra, se encarna, asume la carne y el tiempo. El Magnificat es un canto que afirma la historicidad del amor divino. No se trata de un amor abstracto, sino de un amor que actúa, que interviene, que cambia el rumbo de las cosas. María reconoce que el nacimiento de su hijo no es un hecho aislado, sino el cumplimiento de una alianza que viene desde los patriarcas. La fidelidad de Dios no es episódica, es constante. Por eso, lo que María vive no es solo personal. Es también comunitario, histórico, universal. Su vientre es el lugar donde la eternidad se hace tiempo, donde la promesa se vuelve historia. La maternidad que engendra salvación. La maternidad de María no es solamente biológica. Es también espiritual, eclesial, profética. Al dar a luz al Salvador, ella se convierte en madre de todos los que creen en Él. Pero esa maternidad comienza antes del parto, cuando ella dice sí al plan de Dios. Allí ya empieza a gestar con el alma. Cada uno de nosotros, al acoger a Cristo en nuestro interior, es también llamado a esa maternidad espiritual. A engendrar vida en el otro, a dar a luz esperanza, a nutrir el alma ajena con la ternura de Dios. María, la Theotokos, la que lleva a Dios, nos muestra que ser madre no es solo dar a luz, sino también sostener, acompañar, interceder. La fe que canta incluso en la incertidumbre. María canta, pero no conoce todos los detalles del futuro. No sabe cómo será su camino, ni qué le espera en Nazaret, en Belén, en Egipto, en Jerusalén. Sin embargo, canta. Porque su fe no se basa en certezas humanas, sino en la confianza profunda en un Dios que cumple lo que promete. También nosotros estamos llamados a cantar en medio de lo incierto. A no esperar que todo esté claro para dar gracias. A bendecir incluso cuando el camino se oscurece. Porque sabemos que Dios camina con nosotros. María es maestra de una fe que canta porque ama. Y que ama porque cree. La visita que lleva la paz. Cuando María visita a Isabel, no lleva solamente noticias. Lleva presencia, lleva gozo, lleva paz.
Su sola llegada desata un clima espiritual que transforma la casa. Es el efecto de quien porta a Cristo dentro. Isabel no la recibe como a una joven parienta más, sino como a la madre de su Señor. Este encuentro es un icono de lo que significa ser verdaderamente misioneros. Llevar al otro la paz que nace de saberse habitado por Dios. A veces no se necesitan palabras. Solo presencia, solo escucha, solo mirada. María nos enseña a visitar desde lo profundo. No como quien va a imponer, sino como quien se ofrece. Una memoria que no olvida el sufrimiento. El cántico de María no es ingenuo. No es el grito de una mujer que desconoce la cruz. Es la alabanza de quien sabe que el dolor ha estado siempre presente en la historia de su pueblo. María canta con la memoria del sufrimiento de Israel. Con la memoria de las lágrimas, de las esclavitudes, de las guerras. Sin embargo, esa memoria no la paraliza. Al contrario, la impulsa a confiar. Porque ha visto que Dios nunca ha abandonado. Cada herida ha sido tocada por la fidelidad divina. María, al recordar, también consuela. Su Magnificat es bálsamo para los que siguen esperando redención. La gratitud como estilo de vida. Toda la vida de María se convierte en acción de gracias. No solo este cántico, sino cada gesto posterior. Desde el nacimiento en un establo hasta su presencia al pie de la cruz. María no deja de agradecer, incluso cuando no comprende del todo. Su fe madura en la gratitud. A nosotros, tan acostumbrados a pedir, nos cuesta a veces agradecer. María nos enseña a vivir en clave de gratitud. A despertar cada día con un gracias en los labios. A mirar incluso lo pequeño como don. A no olvidar que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. La gratitud nos libera del orgullo y del miedo. Una nueva forma de mirar la historia. El Magnificat no es solo un canto. Es una nueva mirada sobre la historia. María ve lo que otros no ven. La mano de Dios actuando incluso en lo escondido. La misericordia de Dios sosteniendo incluso cuando parece ausente. Nosotros también necesitamos esa mirada mariana. Una mirada que no se queda en las apariencias. Que atraviesa la superficie y descubre a Dios obrando silenciosamente. María no se deja engañar por el ruido del mundo. Ella contempla desde la fe. Y esa contemplación es semilla de sabiduría, de serenidad y de esperanza. Una nueva forma de mirar la historia, continuación. María ve lo que otros no ven. El poder escondido en la debilidad. La fidelidad de Dios operando detrás de los acontecimientos cotidianos. La justicia germinando allí donde nadie espera. Su cántico revela que la historia no está regida por imperios, ni por reyes, ni por estrategias humanas, sino por el designio silencioso de un Dios que obra a través de lo escondido. María nos invita a reinterpretar nuestra vida con esa misma fe. A no dejar que el pesimismo o el dolor nos roben la esperanza. A creer que incluso lo que hoy nos duele puede estar siendo fecundado por Dios. Mirar con los ojos del Magnificat es descubrir una luz que no depende de las circunstancias externas, sino del Dios que está siempre obrando en lo oculto. La humildad como espacio de revelación. María no se ve a sí misma como digna de una elección divina. Y sin embargo es precisamente su humildad la que la hace espacio apto para la manifestación de Dios. Dios no entra donde hay soberbia. No se revela donde el corazón está lleno de sí mismo. Él se inclina hacia lo pequeño. Hacia lo que no se impone. Hacia lo que permanece abierto. María es el modelo de esa disponibilidad profunda.
No pone condiciones, no pide seguridades. Simplemente acoge. En un mundo que premia la autosuficiencia y el brillo, ella nos muestra la belleza de lo escondido. En ella comprendemos que la verdadera revelación no necesita estruendo, sino silencio y docilidad. Un corazón que sabe guardar y meditar. Aunque el Magnificat es un canto, María también es aquella que guarda todas las cosas en su corazón y las medita. Esta actitud contemplativa es esencial. No se trata solo de hablar de Dios, sino de escucharlo dentro, de dejar que su palabra se sedimente, de permitir que el misterio nos habite lentamente. María no pretende comprenderlo todo de inmediato. Sabe que la luz de Dios no se impone, sino que se revela a medida que uno camina con fe. Guardar en el corazón es resistir a la dispersión. Es optar por la interioridad. Es descubrir que la sabiduría nace del silencio fecundo. El gozo que nace del Espíritu. El Magnificat no es solo un canto de alabanza. Es también un desbordamiento de alegría. Pero no de una alegría superficial o pasajera, sino de una alegría que brota del Espíritu. María canta porque está llena de Dios. Su gozo no depende de circunstancias favorables, porque aún no ha visto cumplido todo lo que se le prometió. El gozo espiritual no es una emoción efímera, sino una certeza que sostiene incluso en la prueba. María nos muestra que el gozo más profundo nace cuando uno se sabe amado, escogido y acompañado por Dios. Por eso puede cantar incluso cuando todo es incierto. Su alegría es profética, porque anticipa la victoria del amor. El cántico que atraviesa los siglos. El Magnificat no es un canto del pasado. Es un cántico eterno que resuena en la historia cada vez que los humildes son consolados. Cada vez que alguien cree en medio de la oscuridad. Cada vez que Dios actúa en lo pequeño y lo transforma. Este cántico sigue vivo en los mártires, en los pobres, en los que no renuncian a la esperanza. También nosotros somos invitados a cantarlo. No con una melodía aprendida, sino con una vida que se convierte en alabanza. Que nuestra existencia pueda ser como un eco del Magnificat. Una respuesta humilde, confiada y gozosa al amor de Dios que sigue obrando maravillas. La promesa que se renueva cada día. María canta porque ha creído en la promesa. Y esa promesa no se limita al pasado, sino que sigue viva, sigue actual, sigue presente. Cada día, Dios renueva su alianza con nosotros. Cada amanecer es un signo de que su fidelidad no se agota. María nos enseña a vivir atentos a esa promesa. A no olvidarla, a no dejarla caer. En un mundo lleno de promesas rotas, su testimonio es luz. Nos recuerda que hay una palabra que nunca falla. Un amor que nunca abandona. Una fidelidad que atraviesa los siglos. El canto que brota del servicio. María canta después de haber caminado con prontitud hacia su prima Isabel. Su canto no nace de una contemplación aislada, sino de una caridad concreta. Es el fruto de una vida ofrecida. Servir y alabar van de la mano. Quien se entrega, encuentra motivos para cantar. Muchas veces buscamos motivos para alabar sin comprender que la alabanza brota en el camino. En el dar, en el consolar. María, al servir, descubre la grandeza de Dios. Nosotros también, al salir de nosotros mismos, nos volvemos más conscientes de su presencia viva. La pobreza que fecunda el mundo. María no tenía riquezas materiales.
Su pobreza no fue un obstáculo, sino el lugar desde el cual Dios pudo obrar. El Magnificat nos revela que la fecundidad espiritual no depende de posesiones, sino de disponibilidad interior. En su pobreza, María era libre para acoger, para dar, para amar. Hoy, en un mundo que idolatra la acumulación, ella nos invita a confiar en la fecundidad del desapego. La verdadera riqueza es dejarle espacio a Dios. Y cuando ese espacio existe, Él lo llena con su gracia, con su luz, con su paz. El amor que precede todo mérito. Dios no eligió a María por sus méritos, sino porque la amó desde siempre. Su elección no fue una recompensa, sino una gracia. En esto se revela el corazón del Evangelio. Que Dios nos ama primero, sin que lo merezcamos, sin que lo busquemos. María es espejo de ese amor preveniente. Su vida entera es una respuesta a un amor que la alcanzó desde antes. Por eso, su canto no es de orgullo, sino de gratitud. Y nosotros, al contemplarla, descubrimos que también nuestra historia comienza en un amor inmerecido. La obediencia que libera. En María no hay resistencia al querer de Dios, sino una apertura dócil y confiada. Su obediencia no es sumisión ciega, sino entrega desde la libertad. Ella comprende que obedecer a Dios no encadena, sino que abre a una plenitud que supera todo horizonte humano. Al decir hágase en mí, María no se anula, sino que florece. Su obediencia la transforma en tierra fecunda, en puerta del cielo, en arca de la nueva alianza. Obedecer es abrirse a una historia más grande que la propia. La fidelidad silenciosa que sostiene el mundo. María no habla mucho en los evangelios, pero su presencia es constante y decisiva. Su fidelidad no hace ruido, pero sostiene a Cristo en los momentos clave. Está en la Anunciación, en Belén, en el Calvario, en Pentecostés. La fidelidad silenciosa es un tesoro escondido. No busca ser vista ni reconocida. Solo se ofrece, permanece, acompaña. María nos enseña que hay amores que no necesitan palabras, porque su constancia habla más fuerte que cualquier discurso. La profecía de una ternura desarmada. En un mundo que valora la fuerza y la eficacia, María anuncia otra forma de presencia. La ternura. Su mirada, sus gestos, su cercanía, revelan un Dios que no se impone, sino que se ofrece como caricia. La ternura es la fuerza de Dios hecha humanidad. Es su modo de curar, de educar, de atraer. María encarna esta ternura que no destruye, sino que restaura. Es la profecía de un amor que no conquista por la fuerza, sino por la entrega confiada. La maternidad que abraza a todos. María es madre de Jesús, pero también madre nuestra. En ella descubrimos una maternidad espiritual que no se limita por la sangre, sino que se expande hasta abrazar a cada ser humano. Su amor materno acoge a todos, sin excepción, sin condiciones. Esta maternidad se expresa en la compasión. María intercede, consuela, anima. Como toda madre, está atenta a los detalles, a las heridas invisibles, a los dolores que no se dicen. Ella sigue siendo presencia cercana en medio de nuestras noches. La disponibilidad que transforma lo ordinario.
El Magnificat nace en una casa. Entre dos mujeres. En la cotidianidad de una visita. No en un templo, ni en un gran evento. Sino en la intimidad de un hogar. Dios irrumpe en lo ordinario. Y lo transforma desde dentro. María nos enseña que la vida cotidiana puede ser lugar de revelación. Si hay un corazón disponible. Las tareas humildes, los encuentros sencillos. Todo puede convertirse en espacio de gracia. Si lo vivimos con ojos abiertos y alma disponible. La esperanza que desafía la lógica humana. El Magnificat no es un diagnóstico lógico. Es una profecía esperanzada. María canta lo que aún no se ha visto. Pero que ella ya cree realizado. Su fe desafía las apariencias. Porque está enraizada en la fidelidad de Dios. Esa esperanza es un acto de resistencia. No es ingenuidad. Sino certeza firme de que el mal no tiene la última palabra. María nos anima a vivir con esa misma actitud. A esperar contra toda esperanza. A seguir creyendo cuando todo parece perdido. El reconocimiento de la gratuidad. María no se atribuye ningún mérito. Reconoce que todo es gracia. Su alegría nace de saberse mirada, elegida, bendecida por pura gratuidad divina. No se gloría en sí misma, sino en el Dios que ha hecho maravillas en su pequeñez. Este reconocimiento nos libera. Nos saca del orgullo. Del perfeccionismo. Del afán de demostrar. Nos recuerda que no se trata de merecer, sino de acoger. Y que la verdadera grandeza es saberse amado sin condiciones. La alegría que es semilla de misión. El Magnificat no es solo expresión personal. Es anuncio, es misión. María canta para sí, pero también para el mundo. Su voz quiere despertar otras voces. Su fe quiere contagiar otras vidas. Cuando la alegría de Dios toca el corazón, uno no puede callar. Se convierte en testigo, en profeta, en mensajero. María no se encierra en su gozo, sino que lo comparte. Así también nosotros estamos llamados a cantar con la vida. A ser evangelio viviente. A llevar esperanza donde haya oscuridad. La alabanza como clave de interpretación del mundo. El Magnificat es más que un canto. Es una mirada nueva sobre la realidad. Alabar a Dios no es solo decir cosas bonitas. Es aprender a ver el mundo desde su acción salvadora. María interpreta la historia con ojos teologales. Ve a Dios actuando donde otros no ven nada. La alabanza cambia la mirada. Nos ayuda a descubrir lo escondido. A reconocer los signos del reino. A vivir con una confianza profunda. María nos enseña que quien alaba ya participa del triunfo de Dios. Aunque aún no se vea plenamente. La memoria agradecida que da sentido al presente. María, en su Magnificat, recuerda. Hace memoria de lo que Dios hizo con su pueblo. De las promesas cumplidas. De la fidelidad divina que no olvida. Su canto es una celebración del Dios de la historia. Que actúa en lo concreto y no se desentiende de los suyos. Nos enseña que el presente solo se comprende desde la memoria agradecida. Recordar no es nostalgia, sino gratitud que ilumina la hora actual. Es saber que el Dios que actuó antes sigue actuando hoy. María canta el presente a la luz del pasado fiel de Dios. La pequeñez como lugar privilegiado de la gracia.
María no se gloría de nada propio. Se reconoce pequeña, humilde, sin méritos. Pero esa es precisamente la razón por la que Dios la ha mirado. En su humildad, la gracia encuentra espacio. No está llena de sí, sino abierta a la acción divina. Esto trastoca toda lógica humana. Porque solemos pensar que Dios se manifiesta en los fuertes, en los sabios, en los que tienen poder. Pero María revela que el corazón preferido de Dios es el que se sabe necesitado, el que no presume, el que se entrega con sencillez. El gozo como fruto de la presencia de Dios. María dice, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Su alegría no depende de circunstancias externas. No nace del éxito, del reconocimiento o del bienestar humano. Su gozo viene de Dios. De saberse amada, habitada, conducida por Él. Este gozo es profundo y estable, incluso en medio de la incertidumbre. No es una emoción superficial, sino una certeza interior. María nos enseña a encontrar esa fuente inagotable de alegría. La comunión con Dios que da sentido a todo. La inversión del orden humano como signo del reino. El Magnificat habla de un Dios que derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. Que sacia de bienes a los hambrientos. Y despide a los ricos con las manos vacías. Es una revolución espiritual. El reino no se construye con lógicas humanas, sino con la sabiduría divina que da prioridad a lo pequeño. María, al proclamar este orden nuevo, nos invita a una conversión profunda. A dejar de admirar la fuerza, el prestigio, el dominio. Y a buscar los caminos humildes por donde Dios actúa. La maternidad como forma de discipulado. María es discípula antes que madre. Su maternidad brota de su escucha creyente. Ella concibe en la carne porque primero concibió en el corazón. Aceptó la palabra. La meditó. La acogió. Y esa palabra se hizo vida en ella. Por eso, cada maternidad espiritual está llamada a seguir este modelo. No se trata solo de engendrar, sino de acompañar, sostener, formar. María nos muestra que ser madre es también un modo de seguir a Jesús. De servirlo en sus miembros más pequeños. El Magnificat como oración que nos reconfigura. Rezar el Magnificat no es repetir palabras, sino entrar en un dinamismo de fe y transformación. Es dejar que esa visión del mundo y de Dios nos habite. Nos cuestione. Nos forme. Es asumir una espiritualidad de la alabanza y de la esperanza activa. Cada vez que lo rezamos, algo en nosotros cambia. Se abre un horizonte nuevo. Nuestras sombras se iluminan. Nuestras resistencias se debilitan. Nuestras seguridades humanas se desinstalan. Porque el Magnificat es fuerza de Dios en palabra humana. El silencio que precede y sigue a la palabra. Antes de cantar, María escuchó. Y después de cantar, guardó todo en su corazón. Su vida está tejida de silencios fecundos. De contemplación profunda. De adoración sin palabras. Ese silencio no es vacío, sino plenitud contenida. Es espacio donde Dios puede hablar. Actuar. Descansar. En un mundo ruidoso, el silencio de María es un refugio donde la palabra se encarna. La mirada misericordiosa de Dios. Porque ha mirado la humildad de su esclava. No cualquier mirada, sino una mirada que ve lo que otros no ven. Dios no se detiene en las apariencias. En el brillo. En el ruido.
Él contempla el corazón sencillo. El alma abierta. La fe que espera en lo oculto. María se deja mirar por Dios. Y esa mirada la transforma. Todos necesitamos esa mirada. Una que no juzga. Que no compara. Que no hiere. La mirada de Dios sana porque nos reconoce como hijos. Nos acoge como somos. Y nos invita a florecer desde nuestra verdad más profunda. La misericordia como herencia prometida. María canta que Dios acordó su misericordia. No es una misericordia improvisada, sino prometida, esperada, cumplida. Es la misericordia que pasa de generación en generación, que no se agota, que permanece fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Esa herencia es también para nosotros. Podemos vivir confiados, sabiendo que la misericordia de Dios nos sostiene, nos persigue, nos envuelve. María nos invita a confiar como ella, a descansar en esa promesa que nunca falla. La fidelidad de Dios, raíz del Magnificat. María canta no solo lo que Dios ha hecho en ella, sino lo que ha hecho desde siempre con su pueblo. Su canto está enraizado en la historia de Israel. Y por eso reconoce la continuidad de un Dios que no olvida sus promesas. El Magnificat es memoria viva de la fidelidad divina que atraviesa siglos, caídas, exilios y regresos. Cuando María proclama que Dios se acordó de su misericordia, está diciendo que la historia no es caos ni abandono, sino trama amorosa donde todo confluye hacia la plenitud. Esa fidelidad da forma a nuestra esperanza. Porque sabemos que Dios no cambia ni se cansa. Y que en cada momento sigue actuando con la misma ternura con la que condujo a Abraham, a Moisés, a David. El amor que no impone, sino invita. Dios no irrumpió en la vida de María como un conquistador que arrebata, sino como un esposo que llama con dulzura. Su acción siempre es respetuosa, discreta, envolvente. María, al decir sí, responde libremente a una propuesta que pudo haber rehusado. Y eso hace de su obediencia algo profundamente amoroso. Dios actúa así también con nosotros. Nos propone caminos, nos ofrece luz. Pero nunca fuerza ni violenta. Su amor busca una acogida libre. Una entrega desde lo más hondo del ser. En María, vemos lo que ocurre cuando esa invitación es recibida con todo el corazón. Nace el Verbo. Florece la salvación. La alegría compartida multiplica la gracia. Cuando María visita a Isabel, no guarda para sí la maravilla que ha acontecido en su vida. Corre a compartirla. A alegrarse con otra mujer. A celebrar juntas lo que Dios está haciendo. Y es en ese encuentro donde brota el Magnificat. La alegría de María no es un tesoro que se encierra, sino una luz que se irradia. Este detalle nos revela algo profundo. La gracia se amplifica cuando se comparte. La fe no se vive en soledad, sino en comunión. Cuando dos almas creyentes se encuentran, Dios se manifiesta con nueva fuerza. Por eso la iglesia es comunidad, y por eso la alabanza es coral. La mirada profética del corazón orante. El Magnificat no es solo un canto de alabanza, sino también una visión profética. María contempla lo que aún no ha ocurrido visiblemente, pero ya se ha gestado en el plan divino. Ella proclama que los soberbios caerán, los humildes serán exaltados. Los hambrientos saciados, los ricos vacíos.
Estas afirmaciones no son declaraciones políticas, sino una lectura espiritual de la realidad desde la lógica de Dios. Solo quien reza, quien contempla, quien escucha el corazón de Dios, puede ver así el mundo. María, mujer de oración, tiene mirada profética porque su alma está afinada al susurro del Espíritu. La fecundidad del alma que canta. María concibe en su seno, pero también en su alma. Su canto mismo es un modo de dar a luz. Con palabras. Con música. Con belleza. Con esperanza. El Magnificat es fruto de su interioridad fecundada por la gracia. Este pasaje nos enseña que cada vez que el alma canta a Dios, algo nuevo nace. El canto espiritual no es adorno. Es creación. Es parturición de sentido. Es semilla que da fruto. Cuando cantamos desde la fe, colaboramos con el plan de salvación. La humildad que abre a lo inesperado. El alma humilde está siempre disponible a la sorpresa de Dios. No tiene esquemas rígidos ni exigencias. Por eso María pudo acoger una misión tan inmensa, sin resistencias ni miedos paralizantes. Su humildad fue como una tierra buena, lista para recibir la semilla divina. Nosotros también somos llamados a esa apertura. Pero para eso, hay que vaciarse de uno mismo. Desapegarse de seguridades. Dejarse conducir. Dios no suele entrar por las puertas del orgullo, sino por las ventanas del alma que se reconoce pequeña. La visita de María como imagen de la iglesia misionera. María sale de sí misma para ir al encuentro de Isabel. No se encierra en su propia gracia, sino que va deprisa, con prontitud. A servir, a alegrar, a bendecir. En ese gesto, vemos prefigurada a la iglesia en salida. Una comunidad que lleva a Cristo en su seno y va al encuentro de los necesitados. La visitación nos enseña que la fe verdadera nunca es pasiva. El encuentro con Dios moviliza, transforma, impulsa. La iglesia, como María, debe caminar ligera. Sin pesadez institucional. Sin miedos. Con el gozo de llevar al Salvador oculto en su interior. La esperanza que canta en medio del riesgo. María canta, aunque su situación humana es frágil. Es una joven embarazada sin marido formal. En una sociedad que podía castigarla con dureza. Sin embargo, su esperanza no depende de lo visible, sino de la promesa que guarda. Por eso canta. El Magnificat nos enseña a alabar incluso en medio de la incertidumbre. A cantar cuando los caminos no están claros. Cuando la lógica humana nos dice que no hay razones para alegrarse. María canta desde la fe. No desde las seguridades humanas. La historia como lugar de la intervención divina. María no ve a Dios como un ser lejano, encerrado en los cielos. Su Magnificat proclama que Dios actúa en la historia concreta. En los pueblos, en las generaciones, en las personas reales. No es un Dios de ideas, sino de hechos. Y sus hechos son salvación, justicia, consuelo. Esto nos lleva a mirar nuestro presente con ojos creyentes. Nada es neutro. En cada acontecimiento hay una oportunidad para ver la mano de Dios. Para responder con fidelidad. Para colaborar con su obra. Como María, somos invitados a cantar desde lo que vivimos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta.
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.